Parte 1. La muerte de don Ezequiel. Don Ezequiel había muerto. La noticia corrió por las estrechas calles empedradas de San Isidro como un murmullo inquietante que salía de boca en boca. Algunos se santiguaban al escucharla, otros fruncían el ceño y bajaban la mirada, como si aquel anuncio desenterrara algo más profundo que un simple fallecimiento. Nadie esperaba su partida, o al menos no de manera tan repentina. Don Ezequiel había sido un hombre fuerte, con una mirada de acero que parecía atravesar el alma de quien se atreviera a desafiarlo. Dueño de vastas tierras y de una fortuna que había levantado con el sudor de generaciones, era respetado, temido y, en silencio, quizás odiado por algunos. Pero esa noche, en la iglesia de San Miguel Arcángel, todo eso quedaba atrás. Ahora, su cuerpo yacía en un ataúd oscuro, rodeado de flores blancas que no lograban disimular el olor tenue de cera y humedad que impregnaba el aire. El velorio había comenzado al atardecer, y la iglesia, una construcción antigua que databa de la época colonial, se llenó rápidamente. Los bancos crujían bajo el peso de los asistentes, y las viejas lámparas de hierro proyectaban sombras temblorosas sobre las paredes. Sin embargo, a pesar de la cantidad de personas, reinaba un silencio incómodo, casi antinatural. Las conversaciones eran escasas y apenas audibles. Los ancianos se agrupaban en pequeños círculos, intercambiando miradas nerviosas y susurros que se perdían entre las columnas de piedra. Algunos decían que don Ezequiel había muerto en su cama, víctima de un infarto fulminante. Otros, en cambio, aseguraban que había algo más oscuro detrás de su muerte, algo que no debía mencionarse en voz alta. Entre la multitud, el padre Gregorio observaba el ataúd con expresión grave. Llevaba años siendo el párroco de San Isidro, y nunca antes había sentido un peso tan opresivo en el ambiente como el que caía sobre la iglesia esa noche. Mientras recitaba en voz baja las oraciones de rigor, sus dedos jugueteaban nerviosamente con el rosario que colgaba de su cintura. No podía quitarse de la mente las palabras que le había dicho doña Ramona apenas unas horas antes. La anciana, que había trabajado como ama de llaves para don Ezequiel durante más de 30 años, había llegado al confesionario temblando y con los ojos desorbitados. «Padre, hay cosas que no deben salir a la luz, cosas que deberían haberse quedado con él, pero temo que no lo hicieron», había dicho antes de persignarse y marcharse apresuradamente. El tiempo parecía transcurrir de forma extraña dentro de la iglesia. Las horas pasaban, pero la noche no avanzaba. Afuera, el viento había comenzado a soplar con fuerza, sacudiendo las ramas de los árboles y haciendo que las puertas del templo rechinaran suavemente, como si algo intentara entrar. Algunos de los presentes cruzaron las piernas con inquietud, lanzando miradas hacia el ataúd, que permanecía en el centro de la nave, cerrado y rodeado por un círculo de velas. Todo parecía normal, o al menos tan normal como podía ser un velorio en un pueblo donde las leyendas y el temor a lo desconocido formaban parte de la vida cotidiana. Pero entonces ocurrió lo primero que rompió esa apariencia de normalidad. Una niña pequeña, que jugaba cerca de la entrada, de repente dejó caer su muñeca y corrió hacia su madre con lágrimas en los ojos. «Mamá, el señor del ataúd me miró», dijo entre sollozos, señalando con un dedo tembloroso hacia el féretro. Su madre intentó calmarla, atribuyendo sus palabras a una imaginación desbordada por el cansancio. Pero la niña insistió, y algunas personas cercanas comenzaron a cuchichear. Un par de hombres se acercaron al ataúd para verificar que todo estuviera en orden. La tapa seguía firmemente cerrada, las flores intactas. Y, sin embargo, había algo en el ambiente que parecía haber cambiado, como si la temperatura hubiera bajado unos grados de repente. Mientras los murmullos crecían, doña Ramona, que estaba sentada en uno de los bancos cercanos al altar, comenzó a rezar en voz baja, apretando un escapulario entre las manos. Sus labios se movían rápidamente, pero sus ojos permanecían fijos en el ataúd, como si esperara que algo sucediera en cualquier momento. Y entonces, mientras las últimas palabras de su oración se desvanecían en el aire, las velas alrededor del ataúd parpadearon al unísono, como si una ráfaga de viento invisible hubiera atravesado la iglesia. La llama de una de ellas se apagó por completo. El padre Gregorio se levantó de golpe, desconcertado. Caminó hacia el ataúd y, sin decir una palabra, encendió de nuevo la vela apagada.
pero cuando se enderezó, sintió una extraña punzada en el pecho, un presentimiento que no podía ignorar. Algo estaba mal. Muy mal. Ahora, una pregunta para ti, ¿alguna vez has vivido una experiencia de terror que no puedes olvidar? Si es así, comparte tu historia en los comentarios. ¿Quién sabe? Tal vez aparezca aquí en el canal. Y más, si quieres que tu historia sea contada en un video exclusivo, solo necesitas hacer una donación de cualquier valor a través de Super Chat. Con tu ayuda, seguiremos trayendo más relatos escalofriantes. Y ahora, vamos con la próxima historia. Parte 2. Los susurros de los ancianos. Los ancianos del pueblo no apartaban la vista del ataúd, pero tampoco se atrevían a mirarlo directamente. Sus labios se movían apenas, formando palabras que solo ellos podían escuchar, un murmullo inquietante que se entrelazaba con el crepitar de las velas y el silbido del viento que se colaba por las rendijas de la vieja iglesia. Algunos inclinaban la cabeza hacia sus compañeros, intercambiando susurros cargados de temor, mientras otros, más devotos, apretaban los rosarios con dedos huesudos, murmurando oraciones como si temieran que algo más, algo que no debía ser nombrado, estuviera presente entre ellos. Nadie decía en voz alta lo que realmente pensaban, pero todos lo sentían en lo más profundo de su pecho. La muerte de don Ezequiel no había sido un simple acontecimiento. Era el cierre de algo inacabado, el eco de una deuda que, aunque muchos habían olvidado, parecía haber encontrado la forma de reclamar lo que le correspondía. Entre los susurros, una frase resonó con más fuerza que las demás. No pagó su deuda, dijo un anciano encorvado, con la piel marcada por los años y la mirada perdida en el vacío. Su voz, aunque baja, se extendió por la iglesia como el tañido de una campana lejana, haciendo que varios se estremecieran. Nadie le respondió. Nadie le preguntó a qué se refería. Tal vez porque todos, en el fondo, sabían la respuesta. Don Ezequiel, con toda su riqueza y su poder, había sido un hombre que no temía a nada ni a nadie, pero eso no significaba que no hubiera hecho promesas que jamás cumplió, pactos que quedaron rotos, juramentos que fueron olvidados. En un pueblo como San Isidro, donde las historias de espíritus y maldiciones se transmitían de generación en generación, los viejos conocían bien el peso de las palabras no honradas. ¿Y don Ezequiel? Don Ezequiel había sido un hombre de muchas palabras y pocas disculpas. El padre Gregorio lo sabía. Lo había sabido siempre. Desde que llegó a San Isidro, hacía ya más de 20 años, supo que aquel hombre poderoso, dueño de las tierras y de los destinos de muchos, llevaba consigo una sombra que no desaparecía ni bajo la luz del sol. Nunca habló de ello abiertamente, pero lo había visto en los ojos de los campesinos que trabajaban para él, en las manos temblorosas de las mujeres que evitaban cruzarse con él en la iglesia, en los rezos desesperados que algunas almas en pena dejaban en su confesionario, pidiendo por alguien que ni siquiera estaba muerto. Había escuchado rumores, claro. Todos en el pueblo lo habían hecho. Pero eran solo eso, susurros que nunca se convertían en acusaciones, secretos que todos conocían pero que nadie se atrevía a nombrar. Y ahora, con su cuerpo tendido en aquel ataúd, parecía que la muerte tampoco había logrado silenciarlos. El viento sopló de nuevo, más fuerte esta vez, haciendo que las puertas de la iglesia crujieran con un lamento largo y profundo. El padre Gregorio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a los ancianos, a sus rostros arrugados y tensos, y supo que ellos también lo habían sentido. No era solo el viento. No podía ser solo eso. Algo más estaba moviéndose entre ellos, algo que no se veía, pero que se hacía sentir con cada respiro contenido, con cada oración que moría en la garganta antes de ser pronunciada. Dio un paso hacia adelante, observando el ataúd con atención, tratando de encontrar en la madera pulida algún signo, alguna señal de lo que todos temían. Pero estaba intacto, cerrado con la firmeza de quien espera que la muerte sea el final de todas las cosas. Solo que, esta vez, no parecía ser así. El murmullo de los ancianos creció, como un río que aumenta su cauce antes de desbordarse. Alguien mencionó un nombre, pero fue tan bajo que nadie pudo distinguirlo.
Otro anciano hizo el ademán de persignarse, pero detuvo su mano a medio camino, como si de repente hubiera recordado que tal vez Dios no tenía nada que ver con lo que estaba pasando esa noche. Las sombras en la iglesia parecían alargarse, distorsionarse con el vaivén de las velas que, aunque débiles, todavía resistían la oscuridad creciente. En un rincón, doña Ramona temblaba, sin dejar de apretar el escapulario contra su pecho. Parecía rezar, pero no lo hacía en voz alta. Su boca se movía, sí, pero no como quien reza, sino como quien recuerda algo que preferiría haber olvidado. El padre Gregorio sintió la necesidad de hablar, de decir algo que calmara a los presentes, pero su propia voz se le quedó atorada en la garganta. Un miedo inexplicable le oprimía el pecho. Fue entonces cuando alguien más, una mujer de edad avanzada, rompió el silencio con un tono bajo pero firme: no debería estar aquí. No miró a nadie en particular al decirlo, pero todos entendieron de inmediato de qué hablaba. No se refería a don Ezequiel. No se refería a su cuerpo en el ataúd. Se refería a algo más. Algo que, según ellos, nunca debió haber encontrado el camino de regreso. El murmullo cesó. Los ancianos se quedaron en silencio, como si temieran haber hablado demasiado. La tensión se espesó en el aire, pegajosa y sofocante, como el humo de un incendio que aún no se ha desatado por completo. Afuera, el viento volvió a soplar, pero esta vez no se llevó consigo los susurros. No. Esta vez, pareció traerlos de vuelta. Y en ese instante, sin que nadie lo tocara, sin que ninguna corriente de aire lo empujara, el ataúd crujió. Un sonido seco, como el de la madera al ceder bajo una presión invisible. Un sonido que hizo que más de uno contuviera el aliento. Nadie se atrevió a moverse. Nadie se atrevió a hablar. Pero todos, sin excepción, supieron en ese momento que el velorio de don Ezequiel no sería una noche como cualquier otra. Parte 3. El ataúd se mueve. El tiempo en la iglesia parecía haberse detenido. Nadie hablaba, nadie se movía más de lo necesario, y aunque el aire estaba pesado con el aroma de las flores y la cera derretida, había una sensación de vacío, como si algo invisible estuviera absorbiendo el oxígeno de la sala. Los ancianos ya no murmuraban, los rezos se habían vuelto inaudibles y la tensión era tan densa que cualquiera habría jurado que algo aguardaba en la penumbra, expectante. Solo el sonido del viento golpeando las ventanas y el ocasional chasquido de la madera antigua llenaban el espacio. Fue en ese momento cuando ocurrió. Al principio fue apenas un movimiento, un estremecimiento tan sutil que cualquiera podría haberlo confundido con el peso de la imaginación. La madera del ataúd emitió un crujido suave, casi imperceptible, como si la humedad de la noche la estuviera hinchando. Pero quienes estaban más cerca, los familiares, algunos vecinos que no se atrevían a apartarse demasiado, lo sintieron de inmediato. No fue un simple cambio en la temperatura, no fue el producto del cansancio. El ataúd se había movido. Un temblor leve, apenas un susurro de movimiento, pero suficiente para que un escalofrío recorriera la espalda de los presentes. Hubo quienes se apresuraron a desviar la mirada, aferrándose a la idea de que el cansancio estaba jugando con sus sentidos, pero otros, los más perceptivos, no pudieron ignorarlo. Y fue entonces cuando una de las velas más cercanas al ataúd parpadeó una última vez y se apagó, como si algo hubiera exhalado sobre ella. El padre Gregorio sintió un sudor frío recorrer su frente. El silencio era casi insoportable, y en ese instante una mujer lanzó un jadeo ahogado. Sus ojos estaban fijos en el ataúd, su rostro lívido, las manos temblorosas cubriendo su boca. Su respiración se aceleró y sus piernas fallaron, haciéndola caer de rodillas sobre el suelo de piedra con un golpe seco. Alguien intentó sostenerla, pero ella apenas reaccionó, sus pupilas dilatadas reflejando puro terror. Y entonces, antes de perder la conciencia, susurró unas palabras que hicieron que la sangre de todos se helara en las venas. Sus dedos se movieron. Un murmullo de pánico se extendió por la iglesia. Las personas se miraban unas a otras, esperando que alguien desmintiera lo que acababan de escuchar. Nadie lo hizo. En cambio, un anciano que se encontraba en la primera fila se puso de pie de golpe, con la respiración agitada, y sin decir palabra comenzó a caminar hacia la salida.
Su paso era torpe, su mirada clavada en el suelo, y aunque intentaba disimularlo, sus manos temblaban visiblemente. No fue el único. Otros, quizás aquellos que sabían más de lo que estaban dispuestos a admitir, comenzaron a levantarse poco a poco, susurrando excusas vagas, asegurando que el velorio ya se había prolongado demasiado. Pero nadie pudo dar más de 2 pasos antes de que el sonido volviera a llenar la iglesia. Un golpe seco. Una vibración contenida. El ataúd volvió a moverse. Esta vez, no hubo manera de ignorarlo. No fue un simple crujido ni una ilusión provocada por la tensión acumulada. Fue un golpe, un sonido profundo que reverberó en el suelo de piedra, haciendo que la iglesia entera pareciera contener la respiración. Alguien gritó. Un grito ahogado, de puro instinto, pero nadie pudo distinguir quién había sido. El padre Gregorio, sin poder evitarlo, dio un paso atrás, sus dedos apretando con fuerza la cruz que colgaba de su cuello. La sensación de que algo estaba terriblemente mal se hizo insoportable. No podía ser posible. No debía ser posible. Y sin embargo, los ojos de todos estaban clavados en la misma dirección, esperando que la pesadilla terminara, esperando que el silencio regresara. Pero el ataúd volvió a temblar. Esta vez, con más fuerza. La madera crujió bajo una presión invisible, como si algo dentro estuviera intentando moverse. Las flores que lo rodeaban se estremecieron y algunas cayeron al suelo, esparciendo pétalos sobre las baldosas frías. Las velas titilaron de nuevo y un viento helado atravesó la iglesia, aunque las puertas y ventanas seguían cerradas. El sonido del vidrio vibrando en los ventanales acompañó el latido acelerado de cada uno de los presentes. Y entonces, un ruido distinto, uno que no pertenecía a la iglesia ni al viento ni a las viejas vigas de madera, se escuchó con claridad, un rasguño. Un roce débil, pero inconfundible. Venía desde dentro del ataúd. Hubo un instante de completo caos. Algunas personas se apresuraron a hacer la señal de la cruz, otras se alejaron con pasos torpes, y más de uno murmuró el nombre de Dios entre dientes, como si eso bastara para mantener a raya lo que fuera que estuviera sucediendo. Doña Ramona, con el rostro pálido como la cera, susurró una oración que nadie pudo comprender. Sus manos temblaban, y aunque sus labios se movían rápidamente, parecía que sus palabras no tenían destinatario. O quizás sí lo tenían, pero no era Dios a quien le hablaban. El padre Gregorio sintió su corazón golpear con fuerza en su pecho. No podía dejar que el pánico se apoderara de la gente. No podía permitir que el miedo tomara control de la noche. Con un esfuerzo inmenso, avanzó lentamente hacia el ataúd. Cada paso le pesaba como si caminara sobre un suelo que no quería sostenerlo, como si algo invisible se aferrara a sus tobillos. Se detuvo a pocos metros, con la mirada fija en la madera oscura, esperando, rezando porque todo hubiera sido un malentendido. Y entonces, cuando la iglesia entera contenía el aliento, el sonido volvió a escucharse. 3 golpes. Lentos. Inconfundibles. Alguien sollozó. Alguien más salió corriendo hacia la puerta, pero no la abrió. El miedo había paralizado a la mayoría, y quienes aún podían moverse lo hacían torpemente, como si estuvieran atrapados en un mal sueño del que no podían despertar. El padre Gregorio sintió su boca seca, pero antes de poder reaccionar, antes de decidir qué hacer, una última cosa sucedió. La tapa del ataúd, pesada y sellada, se inclinó apenas 1 centímetro. Solo un poco. Solo lo suficiente para dejar escapar un susurro. Un sonido débil, pero nítido, como si alguien intentara hablar desde el otro lado. Y entonces, sin que nadie lo esperara, una voz rasposa emergió de entre las sombras del ataúd. No fue un grito. No fue un lamento. Fue apenas un susurro, un hilo de voz gastada y distante que solo pronunció una palabra. Emiliano. Parte 4. El hijo que nunca apareció. El nombre quedó suspendido en el aire como una maldición. Emiliano. Una sola palabra, un eco sordo que pareció reverberar en las viejas paredes de la iglesia, incrustándose en la mente de todos los presentes. Hubo un segundo de absoluto silencio, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Luego, una mujer ahogó un sollozo,
Otro anciano se persignó, y alguien dejó caer un rosario que se deshizo en el suelo con un tintineo seco. Nadie se atrevió a moverse. Nadie supo qué hacer. Porque ese nombre no era cualquier nombre. Emiliano era el hijo perdido de don Ezequiel, el que desapareció una noche sin dejar rastro, el que había sido tema de especulación durante años. Algunos decían que había huido del pueblo después de una pelea con su padre, otros aseguraban que lo habían visto vagando por caminos polvorientos antes de perderse en la inmensidad de la sierra. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie había querido preguntar en voz alta, era si aún estaba vivo. El padre Gregorio sintió un nudo en la garganta. Su mente trataba de encontrar una explicación lógica para lo que acababan de escuchar, pero la lógica no tenía cabida en lo que estaba ocurriendo esa noche. ¿Había sido un truco del viento? ¿Un engaño del miedo colectivo? No. La voz había sido real. Rasposa, gastada, como si viniera desde un lugar donde el tiempo no existía. Como si la muerte no hubiera sido el final. Algo se removió en su interior, un temor antiguo, algo que no sentía desde sus años de seminarista, cuando los textos prohibidos hablaban de cosas que la iglesia prefería enterrar en el olvido. Miró a los presentes, sus rostros desencajados, el miedo tatuado en sus ojos. Nadie quería ser el primero en reaccionar. Nadie quería aceptar lo que estaban presenciando. Entonces, la puerta de la iglesia se abrió. No fue un golpe violento, ni el resultado del viento. No hubo crujidos ni rechinidos. Solo el sonido suave de los goznes cediendo, de la madera deslizándose en la oscuridad. Todos giraron la cabeza al unísono, como si algo más fuerte que la voluntad los obligara a hacerlo. Y allí, enmarcado por la penumbra de la entrada, una figura apareció. Alta, delgada, envuelta en un manto negro que le cubría el rostro, dejando ver solo la sombra de su presencia. El viento pareció calmarse por un instante, como si incluso la naturaleza esperara a que aquel extraño diera su primer paso dentro del templo. Y cuando lo hizo, el sonido de sus pisadas resonó con un eco hueco que hizo que la piel de más de uno se erizara. El padre Gregorio sintió un temblor involuntario recorrerle las piernas. Aquel hombre, aquella sombra encapuchada, no se apresuraba. Sus movimientos eran calculados, deliberados, como si supiera exactamente a dónde iba y qué debía hacer. La luz de las velas parpadeó a su paso, proyectando sombras largas sobre los bancos de madera y distorsionando su silueta hasta hacerla parecer aún más irreal. Nadie le habló. Nadie se atrevió a preguntarle quién era o qué quería. Porque en el fondo, todos lo sabían. No había necesidad de confirmarlo. No cuando el aire se volvió más denso, cuando la iglesia entera pareció encogerse, haciéndose más pequeña, más sofocante. El extraño avanzó hasta el centro del templo, hasta quedar justo frente al ataúd de don Ezequiel. Allí se detuvo, inmóvil, mientras su cabeza se inclinaba apenas unos grados, como si lo estuviera observando desde la penumbra de su capucha. Un susurro recorrió la multitud. La semejanza era inquietante. Aunque su rostro permanecía oculto, la estructura de su cuerpo, la postura, el porte. Era idéntico a Emiliano. Doña Ramona dejó escapar un sollozo entrecortado. Uno de los ancianos murmuró una oración, pero su voz se quebró antes de llegar al final. Todos esperaban que el encapuchado hablara, que se identificara, que confirmara lo que sus mentes temían. Pero él no lo hizo. No tenía prisa. Su presencia, su sola existencia en ese lugar, era suficiente para llenar el ambiente de una tensión insoportable. La sensación de que algo estaba mal, de que algo estaba fuera de lugar, se hizo más evidente con cada segundo que pasaba. Y entonces, finalmente, se movió. Su mano emergió de la profundidad del manto, una mano pálida, de dedos largos y huesudos, con uñas que parecían haber arañado demasiado tiempo la tierra. Lentamente, la extendió hacia el ataúd. El padre Gregorio sintió un impulso irracional de detenerlo, de gritarle que se alejara, pero su voz se atascó en su garganta. Solo pudo observar mientras la mano del extraño rozaba la madera pulida. Fue apenas un toque, un roce leve, casi reverente. Pero el efecto fue inmediato. Un estruendo sacudió la iglesia. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo.
Un viento gélido atravesó la nave, haciendo que las vestimentas de los presentes se agitaran como si algo invisible los empujara. La cruz del altar cayó al suelo con un sonido seco, rompiendo el frágil equilibrio que mantenía la cordura de los asistentes. Y entonces, sin previo aviso, el ataúd tembló una última vez. Pero esta vez no fue un simple estremecimiento. Esta vez fue un golpe desde dentro. Un golpe fuerte. Un golpe desesperado. El pánico se desató. Algunos corrieron hacia la salida, tropezando con los bancos, derribando imágenes religiosas en su prisa por huir. Otros se quedaron paralizados, incapaces de moverse, incapaces de apartar la mirada de la escena que se desarrollaba frente a ellos. Y el encapuchado, aquel extraño que todos temían reconocer, permaneció inmóvil. No reaccionó al caos a su alrededor. No se movió cuando las luces de la iglesia comenzaron a parpadear erráticamente. Solo se quedó allí, con la mano aún sobre el ataúd, como si estuviera esperando algo. Entonces, y solo entonces, habló. Su voz fue baja, apenas un murmullo, pero en la quietud espectral de la iglesia, sonó tan fuerte como un trueno. Padre. Una sola palabra. Un reconocimiento. Una sentencia. El silencio cayó como una losa. La iglesia entera pareció contener la respiración. Y en ese instante, la tapa del ataúd cedió. Y la oscuridad dentro de él, por primera vez en toda la noche, pareció moverse. ¿Te están gustando estas historias escalofriantes? Entonces no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Así nos ayudas a seguir trayendo relatos oscuros que no te dejarán dormir. Tu apoyo marca la diferencia. Ahora, respira profundo, y vamos con la siguiente historia. Parte 5. El viento que susurra nombres. El viento comenzó a soplar con una intensidad antinatural. No era la brisa fría de la noche ni el aire errante que a veces descendía de las montañas. Era algo más. Un murmullo que se deslizaba entre las grietas de la iglesia, filtrándose por las rendijas de las ventanas y arrastrándose como un aliento helado sobre la piel de quienes aún permanecían dentro. No era un viento común. No rugía, no silbaba. Hablaba. Al principio, fue solo una sensación, un escalofrío recorriendo la espalda de quienes aún estaban demasiado aturdidos por lo que acababan de presenciar. Las llamas de las velas parpadeaban sin un patrón claro, agitándose como si una presencia invisible las tocara. Afuera, las copas de los árboles crujían y se balanceaban, pero no había ninguna tormenta. Nada más que el sonido insistente de un viento que no traía consigo polvo ni hojas, solo un susurro inquietante que se mezclaba con la respiración agitada de los presentes. Fue doña Ramona la primera en reaccionar. Se cubrió los oídos con ambas manos, su rostro torcido por el horror, como si algo le estuviera gritando directamente al oído. Sus labios se movieron rápidamente en un rezo desesperado, pero sus ojos estaban abiertos, desorbitados, llenos de un pavor que ningún rosario podía disipar. Se tambaleó hacia atrás, murmurando entre dientes, y su voz temblorosa rompió el silencio: «Está diciendo mi nombre». Los que estaban cerca de ella intercambiaron miradas nerviosas. Nadie le respondió. Nadie quiso admitir que ellos también lo habían escuchado. Pero entonces, otro hombre, un anciano encorvado que se apoyaba en un bastón de madera, sintió como el aire helado le rozaba el cuello y dejó escapar un gemido sofocado. Su cuerpo entero se tensó y, con voz quebrada, apenas un hilo de sonido que se perdió en la inmensidad de la iglesia, susurró: «Me llamó, escuché mi nombre». El pánico se esparció como fuego. Un murmullo ahogado se propagó por la multitud restante, y más de uno comenzó a dar pasos hacia atrás, tratando de alejarse de la puerta, del viento, de la noche misma. Las sombras en las paredes se alargaban, torciéndose en formas imposibles, como si fueran alargadas por manos invisibles. Afuera, el viento seguía susurrando, pero ya no eran palabras ininteligibles. Ya no era solo un rumor de fondo. Ahora eran nombres. Nombres de los vivos. Nombres de los que estaban allí dentro. El padre Gregorio sintió que su sangre se helaba cuando, entre el susurro constante del viento, su propio nombre fue pronunciado. No como un grito,
No como un llamado desesperado, sino con una cadencia pausada, con la voz de alguien que lo conocía, que lo había visto antes, que lo estaba esperando. Un escalofrío recorrió su cuerpo entero y su visión se desenfocó por un instante. No podía haber sido real. No podía ser. Y sin embargo, lo había escuchado con una claridad imposible. No fue producto del miedo. No fue una ilusión. Alguien lo había llamado desde el viento. Las puertas de la iglesia comenzaron a rechinar. Se movieron apenas, empujadas por la brisa insistente que soplaba desde el otro lado. Pero entonces, entre el murmullo de nombres, entre los sollozos de los que no se atrevían a mirar hacia afuera, otra voz emergió. Más fuerte. Más clara. Una voz que no pertenecía a los vivos. Emiliano. Fue un llamado. Un arrastre de aire convertido en sonido. Un susurro profundo y rasgado que parecía haber cruzado el umbral del tiempo y de la muerte para hacerse presente en ese instante. No hubo duda. Todos lo escucharon. Todos lo sintieron. El encapuchado, el hombre que hasta entonces había permanecido inmóvil frente al ataúd, alzó lentamente la cabeza. Su respiración se hizo audible, pausada y controlada, como si hubiera estado esperando ese momento. La tensión en la iglesia se volvió insoportable. Algunos intentaron moverse, alejarse, correr. Pero el aire estaba cargado de algo más que viento. Algo pesado. Algo que los mantenía atrapados en su lugar. El padre Gregorio sintió una presión invisible sobre su pecho. Sus rodillas amenazaron con doblarse. Quiso hablar, quiso decir algo para detener lo que estaba ocurriendo, pero no pudo. Solo pudo ver cómo el encapuchado giraba su rostro oculto hacia la puerta de la iglesia, donde el viento se colaba como una sombra líquida, como un aliento frío que traía consigo una verdad imposible. El nombre de Emiliano fue pronunciado una vez más. Y esta vez, una respuesta llegó desde el ataúd. No fue una voz clara. No fueron palabras. Fue un sonido gutural, un gemido bajo, como si alguien estuviera despertando de un sueño profundo y doloroso. La madera volvió a crujir. Una presión invisible parecía hincharla desde dentro, como si lo que estuviera allí ya no pudiera ser contenido. Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. El viento entró con furia, haciendo que las llamas de las velas parpadearan frenéticamente antes de extinguirse por completo. La oscuridad fue total. Un grito desgarró el silencio, pero nadie supo de quién provenía. El aire se arremolinó alrededor de ellos, trayendo consigo los nombres, las voces de los muertos, los susurros de aquellos que jamás deberían haber regresado. Y entonces, en medio del caos, en medio de la negrura absoluta, una risa baja y rasgada emergió desde dentro del ataúd. No fue la risa de don Ezequiel. No fue la risa de un hombre. Fue la risa de algo más. Algo que nunca debió haber sido despertado. Parte 6. Las velas que se apagan solas. El viento seguía ululando como un lamento largo y frío, filtrándose entre las rendijas de la iglesia, arrastrando consigo los nombres de los vivos y los susurros de los muertos. Pero dentro del templo, la oscuridad comenzaba a ganar terreno, más allá del viento, más allá del miedo. Algo se movía en la penumbra, algo sin forma definida, algo que solo podía sentirse en la piel erizada y en el latido irregular de los corazones que aún se aferraban a la razón. Entonces, sin previo aviso, una vela parpadeó y se apagó. No hubo corriente de aire. No hubo un soplido visible. Simplemente, la llama titubeó en la penumbra y desapareció, dejando tras de sí solo un hilo de humo retorcido. Fue un acto tan sutil que, al principio, nadie pareció notarlo. Pero cuando la segunda vela se apagó de la misma manera, un murmullo de inquietud recorrió a los presentes como una descarga eléctrica. Los ojos se movieron de un lado a otro, buscando una explicación, pero no la había. La tercera vela murió en un parpadeo. Luego la cuarta. Uno a uno, los puntos de luz fueron extinguiéndose en un orden casi calculado, como si una presencia invisible se desplazara entre ellos, apagándolos con la paciencia meticulosa de un verdugo. Cada vela que se apagaba dejaba la iglesia más oscura, más pesada, más fría.
Los rostros se volvían sombras imprecisas, las figuras se confundían con el entorno, y el miedo tomó una forma tangible en la falta de aliento de los que aún permanecían allí. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a moverse. Cuando la última vela se extinguió, la oscuridad fue total. Un grito ahogado rompió el silencio, seguido de un jadeo entrecortado. La sensación de encierro se volvió asfixiante. En la completa negrura, la noción del tiempo se desvaneció. No había forma de saber si habían pasado segundos o minutos. Los cuerpos se agitaron en la penumbra, buscando instintivamente una salida, un punto de referencia, pero no había nada. Solo el vacío. Solo la ausencia absoluta de luz. Entonces, algo cambió. Las velas volvieron a encenderse. No fue gradual. No fue un proceso natural. Fue inmediato. Un destello breve y, de repente, la iglesia estaba iluminada de nuevo, como si la oscuridad nunca hubiera existido. Pero algo estaba distinto. Algo no estaba en su lugar. El encapuchado había desaparecido. El sitio donde había estado parado estaba vacío, como si nunca hubiera estado allí. No había rastros de su presencia, ni una sombra, ni un rastro en el suelo polvoriento. Se había desvanecido sin dejar huella. Pero algo más había cambiado. Algo que hizo que los ojos del padre Gregorio se ensancharan y que un escalofrío helado recorriera su espalda. En el centro de la iglesia, justo donde antes había estado el encapuchado, había una silla. No era una silla cualquiera. Era una de las viejas sillas de madera que estaban al fondo de la iglesia, junto a las imágenes de los santos. Pero ya no estaba en su lugar. Ahora se encontraba en medio del pasillo, frente al ataúd. Y estaba boca abajo. Era un símbolo. Un mensaje. Alguien susurró un rezo, pero su voz se quebró antes de llegar al final. Nadie se atrevió a tocar la silla. Nadie quiso acercarse. Parecía estar impregnada de algo, algo que iba más allá de lo comprensible, algo que no pertenecía a este mundo. El padre Gregorio sintió su estómago retorcerse. No había explicación lógica para lo que acababa de ocurrir. Y lo peor de todo era que, aunque el encapuchado había desaparecido, la sensación de su presencia no se había ido. Al contrario. Ahora, la iglesia entera parecía haberse convertido en un lugar equivocado, un umbral entre lo que debía existir y lo que nunca debía cruzar. El viento afuera se detuvo de golpe. El silencio fue absoluto. Y en medio de ese silencio, algo, o alguien, dejó escapar una respiración profunda dentro del ataúd. Una respiración que no pertenecía a un cadáver. Una respiración que no pertenecía a don Ezequiel. Parte 7. El cuerpo desaparece. El aire dentro de la iglesia se volvió denso, pesado, casi irrespirable. Nadie se movía. Nadie se atrevía a dar un solo paso hacia el ataúd. Las velas seguían encendidas, pero su luz parecía más tenue, más débil, como si algo estuviera absorbiendo su energía. La silla boca abajo seguía en su lugar, un símbolo de algo incomprensible, una advertencia silenciosa de que lo que había ocurrido hasta ese momento no era más que el principio. La familia de don Ezequiel, que hasta entonces había permanecido en la sombra, paralizada por el miedo, finalmente encontró el valor para acercarse al féretro. No era el respeto lo que los impulsaba a hacerlo, ni el deseo de despedirse. Era la urgencia de comprobar que todo seguía en su lugar. De recuperar un poco de la normalidad que se había desvanecido en el transcurso de la noche. Los pasos resonaron en la piedra fría mientras dos de los hijos de don Ezequiel se acercaban lentamente. Su madre, pálida como un cadáver, se llevó un pañuelo a los labios para reprimir un sollozo. Uno de los hermanos extendió la mano temblorosa y la apoyó sobre la tapa del ataúd, como si esperara sentir algo, como si la madera pudiera contarle lo que había sucedido en ese silencio abrumador. Nadie habló. Nadie respiró. Y entonces, con un solo movimiento, levantaron la tapa. El ataúd estaba vacío. El grito de la madre rompió la quietud como un trueno. Su cuerpo se desplomó contra los bancos de la iglesia, y sus sollozos histéricos reverberaron en cada rincón del templo. Los hijos de don Ezequiel retrocedieron de golpe, tambaleándose, con el rostro pálido y los ojos inyectados de terror.
El ataúd estaba intacto, la madera sin señales de haber sido forzada, las bisagras sin marcas, el interior perfectamente alineado con las telas blancas que habían cubierto el cuerpo del difunto. Pero el cadáver ya no estaba. El padre Gregorio sintió su garganta cerrarse. Durante años había enfrentado la muerte, había acompañado a las familias en sus despedidas, había visto cuerpos en diferentes estados de descomposición, pero nunca había visto algo como esto. Era imposible. No había explicación lógica, no había forma de que alguien pudiera haber sacado el cuerpo sin abrir el ataúd, sin dejar rastro, sin que nadie lo viera. Pero ahí estaba la prueba, la ausencia absoluta de don Ezequiel, la negación física de que su cuerpo alguna vez estuvo allí. La iglesia estalló en caos. Algunos gritaron, otros corrieron hacia la salida, desesperados por alejarse de ese lugar maldito. Los más ancianos se persignaron una y otra vez, balbuceando oraciones sin sentido, sin poder apartar la vista de aquel féretro vacío que no debía estarlo. Doña Ramona, con las manos crispadas sobre el pecho, murmuraba en un susurro febril, no está, no está, no está, como si repetirlo pudiera devolverle algo de cordura a la escena. Los hijos de don Ezequiel comenzaron a revisar el ataúd con las manos temblorosas, buscando una explicación, cualquier indicio que pudiera decirles lo que había sucedido. Pero no había nada. La madera no estaba rota, no había huellas, no había signos de que algo o alguien hubiera entrado. Solo el vacío absoluto, el eco de un espacio que, hasta hacía unas horas, había contenido la muerte. El padre Gregorio sintió un escalofrío helado subir por su espalda. Algo estaba terriblemente mal. Se acercó al ataúd con cautela, con la cruz entre los dedos y el rosario envuelto en su mano sudorosa. Miró dentro, como si esperara que sus ojos lo engañaran, que el cuerpo de don Ezequiel simplemente estuviera fuera de su vista, en algún rincón imposible. Pero no había nada. Solo el hueco en la tela blanca donde alguna vez descansó. Fue entonces cuando el viento volvió a soplar. No era como antes. No era el viento que traía nombres ni murmullos. Esta vez era un viento profundo, un soplo de aire gélido que recorrió la iglesia como un aliento putrefacto, envolviendo a todos los presentes en su abrazo invisible. La sensación de opresión se intensificó, y más de uno se llevó la mano al pecho, sintiendo como el aire se volvía más pesado. Y entonces, justo cuando el silencio amenazaba con quebrarse, alguien habló. No fue una voz de los vivos. No fue una voz humana. Fue un murmullo bajo, gutural, proveniente de todas partes y de ninguna. No me han enterrado. Las palabras flotaron en el aire como un eco espectral, vibrando en los huesos de los presentes. Los gritos se reanudaron. Alguien cayó de rodillas, rezando con fervor desesperado. La madre de don Ezequiel se desmayó. Los ancianos cerraron los ojos, temblando, como si no escucharlo fuera suficiente para alejarlo. Pero el padre Gregorio lo había escuchado. Todos lo habían escuchado. Y lo peor de todo fue que la voz era la de don Ezequiel. No su grito. No un lamento de ultratumba. No el sonido que alguien esperaría de un espíritu errante. Era su voz, su tono autoritario, su cadencia seca y firme, pero con algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Y entonces, de algún lugar entre las sombras, alguien dejó escapar una carcajada baja. Una risa que hizo que el frío se sintiera más helado. Una risa que no pertenecía a don Ezequiel. Una risa que anunciaba que esto aún no había terminado. ¿Has vivido algo aterrador que te gustaría compartir? Escríbelo en los comentarios, queremos escuchar tu historia. Y si quieres que se convierta en un video exclusivo aquí en el canal, solo haz una donación de cualquier valor a través de Super Chat. Tu historia podría ser la próxima en aterrar a nuestros seguidores. Ahora, sigamos con el próximo relato. Parte 8. Los animales caen en la desesperación. El eco de la risa aún flotaba en el aire cuando los primeros ladridos rompieron el silencio. No eran ladridos comunes. No eran los sonidos dispersos de perros callejeros vagando por la noche. Eran gritos animales de puro terror, un aullido ensordecedor que parecía venir de todas partes a la vez, como si la propia tierra los estuviera ahogando en desesperación.
Desde las casas, desde los campos, desde los callejones oscuros de San Isidro, los perros comenzaron a aullar al unísono, con una angustia que erizaba la piel. Algunos rasgaban la tierra con sus patas, otros tiraban de sus correas, intentando huir de algo invisible. Pero no solo eran los perros. En las alturas, las corujas piaban sin descanso. Sus siluetas negras se recortaban contra la luna, dando vueltas en círculo sobre la iglesia como si esperaran algo, como si supieran lo que los humanos aún no comprendían. Sus cantos eran frenéticos, violentos, descoordinados, como si discutieran entre ellas, como si intentaran advertir de un peligro que ya era inminente. Sus alas batían con furia, y algunas descendían en picada hacia los tejados antes de elevarse de nuevo, como si estuvieran atrapadas en un patrón que no podían romper. El padre Gregorio sintió su piel arder de miedo. Nunca había visto nada semejante. Apretó su crucifijo con fuerza, sintiendo la madera contra la palma sudorosa de su mano. Sus ojos recorrieron la iglesia, donde la gente se apretaba contra los bancos, temblando, sin atreverse a mirar la puerta, sin atreverse a hablar. La familia de don Ezequiel aún estaba en shock, incapaz de procesar la desaparición del cadáver. Pero en medio del caos, en medio de los rezos ahogados y los sollozos de los ancianos, hubo algo más. Algo pequeño. Algo silencioso. Un gato negro estaba sentado en el altar. Nadie lo había visto entrar. Nadie sabía de dónde había venido. Pero ahí estaba, con sus ojos enormes y brillantes clavados en cada uno de los presentes, observándolos con una fijeza antinatural, como si esperara algo, como si los estuviera juzgando. Su pelaje era oscuro como la sombra más profunda, y su cuerpo, inmóvil como una estatua, no proyectaba sombra bajo la tenue luz de las velas. No se movía, no parpadeaba. Solo miraba. Una mujer mayor lo señaló con un dedo trémulo y susurró con voz quebrada: «No es un gato». Nadie se atrevió a responder. Nadie lo contradijo. Porque todos, de alguna manera, sintieron lo mismo. Aquello no era un simple animal. No era un visitante errante en busca de refugio. Era algo más. Algo que no pertenecía a este mundo. Un hombre de rostro endurecido, de esos que no creen en cuentos ni en espíritus, avanzó con pasos rígidos, armado con su miedo disfrazado de valentía. Agarró un bastón de madera que alguien había dejado caer y lo levantó en el aire, apuntando al gato, intentando espantarlo como si fuera una simple criatura callejera. «Fuera de aquí, demonio», murmuró con la voz entrecortada, antes de hacer un ademán para ahuyentarlo. El gato alzó la cabeza un poco más y fijó su mirada en él. Entonces, emitió un sonido que no era un maullido. Era un grito. Un sonido gutural, inhumano, un aullido retorcido que no pudo haber salido de ninguna garganta animal. Era un sonido que se alargó en el aire, vibrando en las paredes, reverberando en los huesos de todos los presentes. Un sonido que era un eco de algo primitivo, de algo enterrado en la historia más antigua del miedo. Las velas parpadearon. La iglesia entera pareció estremecerse. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, antes de que nadie pudiera moverse, el gato desapareció. No corrió. No saltó. No huyó como un animal normal. Simplemente dejó de estar ahí. El padre Gregorio sintió que el mundo se partía en dos. Lo imposible ya no tenía límites. La frontera entre los vivos y los muertos se había desgarrado como un velo delgado, y algo estaba del otro lado, mirando. La gente murmuró en pánico, algunos rezando, otros llamando a Dios, otros llorando, pero nadie supo qué hacer. Porque lo peor de todo, lo que más aterrorizaba, no era el grito del gato ni su desaparición. Era el hecho de que, aunque ya no estuviera allí, todos seguían sintiendo su mirada. Parte 9. La voz que sale de la campana de la iglesia. El eco del grito del gato aún parecía latir en los muros de la iglesia, reverberando en los corazones de los presentes, cuando un nuevo sonido emergió de la oscuridad. Fue un estruendo sordo, una vibración grave que se expandió por el aire como un golpe seco en el pecho. Al principio, parecía un trueno distante, un rumor profundo que venía desde lo alto. Pero no era el cielo el que rugía. No era la tormenta que nunca llegó.
Era el sino de la iglesia. Las campanadas resonaron con un timbre distorsionado, deformado, como si el metal se hubiera oxidado por dentro y su eco estuviera contaminado por algo antiguo, por algo que no pertenecía a este mundo. No era el sonido solemne y pausado de las misas, ni el tañido lento de los funerales. Era algo errático, frenético, una cadencia imposible de predecir, como si alguien estuviera tirando de la cuerda con furia, con desesperación, con un frenesí que hacía vibrar el aire con cada golpe metálico. Los aldeanos se quedaron paralizados, sus ojos reflejando el pánico creciente, el terror incontrolable que se arrastraba bajo sus pieles. Nadie estaba en la torre. Nadie podía estar ahí. El padre Gregorio sintió que su propia respiración se volvía superficial, sus dedos se aferraron a la cruz de su cuello con la única esperanza de aferrarse también a su cordura. La cuerda del campanario estaba quieta, sin moverse, sin que nadie la tocara. Y sin embargo, el sino seguía sonando. Un joven que estaba cerca de la puerta, demasiado aterrado como para apartar la vista, levantó un brazo tembloroso y señaló con un dedo. Al principio, nadie se atrevió a seguir su mirada. Pero cuando la campana sonó una vez más fuerte, más violenta, más deformada, los presentes no pudieron evitar alzar la vista. Y entonces, lo vieron. Había algo en lo alto de la torre. Una sombra oscura, apenas distinguible contra la negrura de la noche, una silueta alargada, inmóvil, que parecía observarlos desde el abismo del cielo. No tenía rostro, no tenía forma definida, pero su presencia era indiscutible. Alguien estaba allí. No. Algo estaba allí. El sonido de la campana se volvió más irregular, más ensordecedor. Y entonces, la sombra se movió. Los sollozos ahogados de los aldeanos se mezclaron con el temblor de los bancos de madera, con el rechinar de los vitrales que vibraban con cada campanada. La silueta no se movía como una persona. No caminaba, no se inclinaba como lo haría un cuerpo normal. Se desplazaba con una lentitud sobrenatural, como si el espacio a su alrededor se curvara, como si estuviera deslizándose en lugar de avanzar. Y fue entonces cuando todos lo vieron con claridad. Sostenía algo en sus brazos. No era un objeto. No era una figura inerte. Era algo que se debatía, que se movía como si intentara escapar. Un escalofrío recorrió la iglesia. Hubo quienes apartaron la mirada, negándose a aceptar lo que estaban viendo, temerosos de que si miraban demasiado tiempo, la sombra los vería a ellos también. Pero otros no pudieron evitarlo. Sus ojos permanecieron fijos en la torre, tratando de distinguir lo que la silueta sostenía, intentando comprender si lo que veían era real, o si sus mentes estaban cediendo ante el horror de la noche. Entonces, la campana sonó una vez más. Un último golpe. Y lo que fuera que la sombra tenía en los brazos gritó. No fue un grito humano. No fue el llanto de un niño, ni el alarido de un moribundo. Fue algo más viejo, más primitivo, un sonido que traía consigo el peso de los siglos, de las cosas olvidadas, de los pecados enterrados. Un sonido que hizo que incluso el viento se detuviera. El padre Gregorio sintió su cuerpo paralizarse. Su alma, su fe, su propia razón de existir temblaron ante aquel grito. Quiso hablar, quiso rezar, quiso invocar el nombre de Dios, pero no pudo. Y entonces, como si el universo se quebrara en un solo instante, la sombra saltó. No cayó como un cuerpo. No descendió con la gravedad que arrastra a los vivos. Simplemente, se desvaneció. Se fundió con la oscuridad. La campana dejó de sonar. Y el silencio que siguió fue aún peor que el ruido. Parte 10. El grito que nadie olvidó. El grito fue desgarrador. No fue solo un sonido, no fue un simple eco de terror. Fue algo más profundo, más visceral, más antiguo que el mismo tiempo. Era un alarido de algo que no debía existir en este mundo, un lamento deformado, mezclado con el sollozo de un llanto humano, como si dos voces, separadas por la muerte y el olvido, se hubieran unido en un solo lamento. El sonido reverberó en los muros de la iglesia, haciendo temblar los vitrales y estremecer el suelo de piedra, como si el mismísimo templo estuviera rechazando su presencia.
Las llamas de las velas parpadearon una última vez antes de apagarse por completo, sumiendo la iglesia en la más absoluta oscuridad. Los cuerpos de los presentes se congelaron, sus mentes incapaces de procesar lo que estaba sucediendo. Nadie se movía, nadie respiraba, nadie tenía el valor de romper el silencio que siguió a aquel grito infernal. Los ancianos rezaban en susurros rotos, los más jóvenes temblaban con los ojos fijos en la nada, y el padre Gregorio sintió como su fe tambaleaba como nunca antes en su vida. Sus dedos aún apretaban la cruz de su pecho, pero se sentía hueca, inútil, insignificante ante lo que acababan de presenciar. Entonces, un sonido diferente se hizo presente. Un roce. Un crujido. Algo que se movía en el suelo. Un hombre, con las manos temblorosas, bajó la mirada y vio algo entre la penumbra. Sus labios se separaron, pero no pudo pronunciar palabra. Señaló con el dedo, incapaz de comprender lo que veía. Era una fotografía. Alguien se agachó para recogerla. Sus dedos apenas rozaron el papel amarillento y desgastado cuando un escalofrío lo recorrió por completo. La sostuvo con manos sudorosas y la alzó a la luz de las pocas llamas que aún ardían. En la imagen, desgastada por los años, aparecía don Ezequiel. Su expresión era severa, su postura rígida, con los ojos oscuros fijos en la cámara como si supiera que alguien, en algún momento, volvería a mirarlo. Pero no estaba solo. Junto a él, de pie, con la misma mirada gélida, estaba Emiliano. El padre Gregorio sintió que su estómago se revolvía. Emiliano, el hijo desaparecido, el que nadie supo si murió o si huyó, el que nunca volvió. Ahí estaba, inmortalizado en una imagen que no debería estar en este lugar, en esta noche, en este momento. Pero no era solo la foto lo que provocó el terror. Alguien, en algún momento, había escrito algo en la parte trasera. Las manos del hombre que sostenía la foto comenzaron a temblar. Se armó de valor, volteó el papel y, en una caligrafía apresurada, de trazos torpes y desesperados, leyó en voz baja lo que decía. La deuda nunca fue pagada. El silencio que se apoderó de la iglesia no fue natural. No era el tipo de quietud que precede a la calma. Era la pausa sofocante de algo que aún no ha terminado. El padre Gregorio sintió que el aire se hacía más pesado, más denso. Un pensamiento oscuro se aferró a su mente, una verdad que no se atrevía a verbalizar. Si la deuda nunca fue pagada, entonces todavía hay alguien que vendrá a cobrarla. Y entonces, sin previo aviso, el reloj de la iglesia se detuvo. El sonido seco del mecanismo atrapado en el tiempo resonó como un disparo en la noche. Las manecillas se quedaron inmóviles, congeladas a una hora que nadie miró, porque nadie quería saberlo. El viento se detuvo. Los perros en la distancia dejaron de ladrar. Las corujas en los árboles guardaron silencio. Y en lo alto, en algún rincón oscuro donde la vista no alcanzaba, algo, o alguien, pareció sonreír. Hemos llegado al final de otro video. Si te gustaron estas historias escalofriantes, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo relato oscuro. Queremos saber tu opinión, ¿qué te pareció este video? Escríbelo en los comentarios. Y si has vivido una experiencia aterradora y te gustaría que la contemos aquí en el canal en un video exclusivo, solo tienes que enviar tu relato a través del super chat con una donación de cualquier valor. Estamos ansiosos por dar voz a tu historia. Muchas gracias por vernos, y hasta el próximo video, si te atreves.